Bueno, y hablábamos de que ya tenemos ley de extinción de dominio. Y este va a ser un Ya tema, está, ya no, y promulgada. este va a ser un tema de mucha conversación y de muchas explicaciones a lo largo de estos tiempos. Es un año para su aplicación. Por las primeras semanas, después de todo lo que significó el proceso de aprobación de esta ley, los articulados que tenía y todo este tipo de cosas. Entonces, a partir de ese momento, ya es ley, fue promulgada hoy por el Poder Ejecutivo, y entonces hay que comenzar la discusión Claro. porque uno no conoce a plenitud no solamente el texto de la ley, sino los alcances de la ley, los porqués de la ley, hasta dónde se puede llegar, no se puede llegar, qué es el espíritu de esa ley. Ajá. Bueno, Entonces pero nosotros tenemos, somos privilegiados. claro, porque ¿Eh? yo me pongo a hablar disparate, pero es para ponerle la forma roja a A la quien gente, sí sabe a de la eso. gente que sabe de eso. Él me hizo una invitación para que lo acompañara una vez a tomarme unos cafés en el Museo del Jamón de la Gran Vía, pero nunca se dio porque yo nunca fui a España y él nunca insistió. Olivo Rodríguez Huerta, buenas Un tardes. gran Buenas tardes, amigo buenas tardes. y excelente profesional del derecho. Muchísimas gracias, es un honor y un privilegio para mí compartir con ustedes tres grandes amigos. Gracias. Fue un gran embajador, ¿eh? Sí, buen Un embajador. gran representante de la patria nuestra en Muchas España, gracias. hombre. Señor. Muchas gracias. No cabe duda. Reconocido allá, ¿eh? No, no porque lo digamos nosotros. Olivo, Doctor, gracias por aceptar nuestra llamada. Nos gustaría conocer su opinión sobre lo que ya finalmente se aprobó como ley de extinción de dominio, después de tantas batallas y luchas en el Congreso Nacional. Bueno, yo creo que el país debe sentirse regocijado hoy de que en un acto formal el presidente de la República promulgara la ley de extinción de dominio. Como usted señala, desde hace muchos años, la primera iniciativa me parece que fue sometida por allá por el año 2012, 2013, en cumplimiento de un mandato que quedó plasmado en la Constitución del año 2010, que hacía referencia a la incorporación de los juicios de extinción de dominio en el ordenamiento jurídico dominicano. Se trata de una herramienta que viene a complementar el arsenal legislativo que tiene el país, sobre todo orientado a la lucha contra el crimen organizado, dentro de los cuales se encuentran grandes delitos transnacionales que van desde el tráfico de droga y que incluyen, por supuesto, la corrupción, que es sobre lo que versó la última convención de Naciones Unidas del año 2003, la Convención de Mérida, y que precisamente fue la que recomendó a los estados y nosotros al ratificar asumimos esa recomendación de que en adición al decomiso de bienes ilícitos derivados de actividades delictivas pudieran contemplarse en nuestro ordenamiento interno un mecanismo que permita también adicionalmente decomisar bienes sin necesidad y al margen de un proceso penal. Y lo que sucede es que en muchas ocasiones el proceso penal, en estos casos que envuelven una inmensa cantidad de bienes producto de las actividades delictivas, por múltiples razones, por múltiples circunstancias, no es posible disponer su decomiso porque el proceso penal no haya llegado a término, la persona se ha fugado, no aparece, la persona fallece, la persona adolece de una condición que le impida poder responder penalmente. Imaginemos que caiga en una situación de Alzheimer, la persona haya en obstáculo porque el tiempo máximo de duración del proceso pasó o llegar a la sentencia de condena. Bueno, pero para todos esos casos en que el proceso penal se convierte en insuficiente, la extinción de dominio se convierte en una herramienta adicional que permite que los delincuentes, que permite quienes hayan hayan tenido una gran cantidad de bienes producto del delito, bueno, pues se salgan con la suya legitimando su adquisición. Entonces, ese es el gran aporte, digamos, dogmático de incluir la extinción de dominio, es que es
un remedio adicional, es un medio de defensa social con que cuenta el Estado para impedir que sigan circulando patrimonios ilícitos que no han podido ser alcanzados por distintas razones a través de el mecanismo que tradicionalmente habíamos conocido en nuestro sistema jurídico para decomisar bienes, que son los largos y tediosos procesos penales. Entonces, la extinción de dominio es insisto, es un mecanismo que va a permitir también, de una manera autónoma, poder alcanzar esos bienes, poder privar a los delincuentes del uso y disfrute de las inmensas fortunas que muchas veces se generan como producto de determinadas actividades delictivas graves que son susceptibles de generar grandes cantidades de recursos. Ahora, lo que me llama la atención es que la investigación de un sospechado acto de corrupción que generó riqueza está solo qué sé yo, bajo la iniciativa del Ministerio Público. Y yo no sé hasta qué grado el Ministerio Público pueda tener un dominio completo del manejo de la economía a través de las instituciones estatales, todas, que son muchas. Entonces yo no sé si sea necesario, creo que sí, instituir alguna forma de darle seguimiento al uso del gasto público, al uso de los recursos públicos, más allá de lo que es el Ministerio Público, o como conducción hacia el Ministerio Público, creo yo. Sí, bueno, como usted señala, en el marco institucional, el Ministerio Público es la institución del Estado que tiene a su cargo perseguir los ilícitos, perseguir los crímenes y delitos que son cometidos. Es una tarea esencial y fundamental del Ministerio Público, en adición a la dirección de la política criminal del Estado, que está contemplado así en la Carta Fundamental del Estado. Pero hay que reconocer que desde el año 2004, que entró en vigencia el Código Procesal Penal, y además por interpretaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional de determinados textos del Código, se otorga una legitimación para que desde lo privado se pueda coadyuvar en la persecución sobre todo del tema de los ilícitos penales, porque para eso que estaba contemplado dentro del Código Procesal Penal, porque en ese momento no teníamos este régimen de extinción de dominio, que es un proceso de naturaleza no penal, por cierto, y lo que procura de manera esencial no es, a través de un juicio de extinción de dominio, no se le vaya a imponer a nadie una pena restrictiva de libertad, sino que la acción de extinción de dominio lo que permite es decomisar en provecho del Estado, es decir, expropiar de manera forzosa, sin necesidad de compensación, en provecho del Estado, bienes que tienen un origen o una procedencia ilícita, una procedencia que proviene de una lista muy amplia por el que ha optado el legislador dominicano. Entonces, en el tema ya específico, la ley de extinción de dominio, bueno, pues consagra la facultad y la posibilidad de la colaboración precisamente de la sociedad a través de las denuncias y otros mecanismos que permitan coadyuvar en el propósito de generar las noticias previas que son necesarios para el inicio de una investigación. Uno de los grandes aspectos, Colombo, que ha generado mucha preocupación por desinformación que ha sido manejado, es que se cree que la acción de extinción de dominio es un proceso troglodita, digamos, en el sentido de que, bueno, ya yo identifico y al otro día, no. La acción de extinción de dominio, como todas las acciones judiciales, penales o no penales, está sujeta a un conjunto de reglas, de procedimientos, a un conjunto de garantías que tiene toda persona en cualquier tipo de proceso. Es decir, la acción de extinción de dominio no viene a derivar de esto, y gran parte de un miedo social o colectivo que ha querido imponerse como peligro por esta ley, realmente llevaba a una manipulación, porque todos los textos que yo he visto del año 2012
la fecha, que se han redactado como anteproyectos de extinción de dominio hasta el que ha sido promulgado hoy por el presidente de la República, han contemplado requisitos y reglas, no solamente para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, sino también todo un régimen de garantías y de protección de las personas que reclamen la titularidad de bienes que el Ministerio Público, como consecuencia de su investigación iniciada de oficio o por denuncia de particulares, ha identificado como de procedencia ilícita. Claro. Y como pasa en todos los procesos, hay primera instancia, hay apelación, hay incluso en esta ley que estuvo debatiéndose si se incluía o no recurso de casación. De manera que aquí lo importante es, señores, que durante mucho tiempo, por muchas circunstancias en que el proceso penal se ha convertido, no ha llegado a feliz término, ha sido un obstáculo. Bueno, pues hoy día ya, a partir de cuando entre en vigencia esta ley, que luego lo hablaré, tiene una vacatio legis, es decir, la ley entrará en vigencia, sus disposiciones un año, a partir de un año de esta fecha de promulgación de la misma, no entra durante un año, está en lo que llaman una vacatio legis. Así pasó con el Código Procesal Penal, que tuvo 2 años para entrar en vigencia, no tuvo una vigencia inmediata. Entonces, esta herramienta, insisto, es una herramienta con carácter autónomo en el que si la autoridad del Ministerio Público no puede, por una vía, como es la típica, la natural, para decomisar patrimonio, que es el proceso penal, si no se puede hacer efectivo, si no es eficaz la utilización de ese medio, podrá utilizar esta herramienta, insisto, que aunque participe el Ministerio Público, que aunque participe en tribunales penales, no es una acción penal. Y esto es muy importante, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, una persona es descargada en un tribunal por insuficiencia de pruebas, porque las pruebas, desde el punto de vista de un proceso penal, están sometidos a un mayor rigor, que no es el rigor extremo que se necesita para probar en un proceso de naturaleza no penal. Y entonces son un conjunto realmente de razones y de herramientas que, insisto, aún en caso de descargo porque las pruebas se consideraban insuficientes para vencer la presunción de inocencia, el test de exigencia de la presunción de inocencia es más exigente en un proceso penal y no pasa así en un proceso de extinción de dominio. Olivo. Es más débil y donde esos mismos hechos que no fueron suficientes para una condena penal, sí pueden ser suficientes para obtener el decomiso a través de la acción de extinción de dominio. Olivo, mucha gente tiene inquietud porque interpreta, y se ha dicho así en muchos medios, que el brazo de esta ley no alcanzará a los que desfalcaron el Estado dominicano en el pasado, o sea, antes de la promulgación de esta ley. Bueno, lo primero que yo debo decir es que quienes hayan desfalcado el Estado en el pasado inmediato o en el pasado más lejano y que no haya prescrito, el medio que merecen realmente es no una extinción de dominio pura y simple, sino que lo que merecen es ser sancionados penalmente, encarcelados y a la vez ordenado el decomiso de todos sus bienes. Es decir, eso debe ser el punto de partida, ¿no? Los autores en el derecho comparado en esta materia han señalado que esta herramienta, insisto, adicional, para evitar que por subterfugio o por déficits y dificultades de los sistemas procesales o ineficacia de los mismos no hayan podido obtener el decomiso, bueno, es contar con esta otra herramienta. Ese es un gran papel, pero los autores siempre han dicho que hay que tener cuidado porque muchas veces un proceso de extinción de dominio se puede convertir en un premio para un corrupto, para un traficante de droga, para un traficante de armas, un traficante de órganos humanos, para quienes incurren en cualquiera de los ilícitos que están previstos en la nueva ley de extinción de dominio. Entonces, quienes han incurrido en esa conducta, en principio, la sanción debe ser de tipo penal, acompañada accesoriamente del decomiso de sus bienes. Entonces, deberá tener un rol fundamental la ley de extinción de dominio si el proceso penal, por distintos motivos, no puede ser útil para privar de los mismos. Ahora bien, hay un segundo aspecto en este tema.
hubo un gran debate en el Congreso. Al fin y al cabo fue lo que ha frenado esta ley, sobre todo en esta última etapa de debate en el Congreso, era el asunto de que se hizo también desde mi punto de vista. Yo respeto el criterio de muchos colegas constitucionalistas. Además, yo de mi parte es un atrevimiento incursionar en el tema constitucional. Yo en el campo del derecho público he sido un estudioso, un artesano del derecho administrativo, que es otra rama relacionada con el derecho constitucional. Respeto a los constitucionalistas, amigos que habían señalado y ejercieron una gran influencia en el Congreso, habían señalado que la ley, si se aplicaba a hechos pasados, era inconstitucional, la ley de extinción de dominio, por violar el principio de no retroactividad de la ley. Yo discrepo por una sencilla razón, que la expuse en numerosos eventos de carácter académico, en actividades organizadas por la Comisión Bicameral también del Congreso. Yo sostengo que un bien que no haya transcurrido el tiempo, que haya sido adquirido con el producto de actividades ilícitas y que no haya transcurrido el tiempo de prescripción, que en nuestro Código Civil es de 20 años, es decir, todas aquellas adquisiciones que se han hecho hasta 20 años atrás con el producto de dineros ilícitos se encuentran afectados por una causa de nulidad en los términos del Código Civil, porque están afectados por lo que llaman una causa ilícita. Uno de los requisitos de validez de un contrato es que tenga una causa lícita. Entonces, mientras esté pendiente de transcurrir ese plazo de prescripción, el derecho no se ha consolidado. Y lo que el principio de no retroactividad de la ley protege es una protección para las situaciones jurídicas que se hayan consolidado o situaciones jurídicas que hayan sido el producto de una actuación conforme al ordenamiento jurídico. En este caso, mientras no se consolide, porque no ha pasado el tiempo de los 20 años, no hay retroactividad, sino que existe ese otro concepto parecido que llama de la retrospectividad, que no es retroactividad. Okay. Lamentablemente, ese criterio no pudo prevalecer, y en lo que se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas fue en que la ley aplique de ahora en adelante, hacia el porvenir. Entonces aquí yo pienso que incidieron dos cosas, una apreciación de carácter personal, ¿no? Por un lado, indudablemente quienes desde un pasado muy reciente, o pasado que no ha sido alcanzado aún por la prescripción penal, producto de hechos en el tema de la corrupción, por un lado, bueno, concurren dentro de las fuerzas en el Congreso, estaban postulando por eso, pero también ahí confluyó un segundo elemento, que yo le escribí, y no es nada nuevo que estoy diciendo, le escribí en 2 artículos sobre este tema que aparecieron en las páginas del Listín Diario, uno en el mes de octubre del año pasado y otro en el mes de febrero de este año. Yo decía que uno de los inconvenientes con ese tema era también que parte de las autoridades entrantes hicieron unas declaraciones de patrimonio enorme. Entonces, si esas declaraciones de patrimonio enorme eran comparadas con su declaración de patrimonio en el impuesto sobre la renta, hay unas diferencias extraordinarias allí que podrían ser también motivo de juicio de extinción de dominio. Entonces, yo creo que esas dos situaciones, respecto del pasado y respecto de nuevos funcionarios entrantes, que a lo mejor por inexperiencia o por exceso de sinceridad, sincerizaron un patrimonio totalmente distinto al que han declarado anualmente al impuesto sobre la renta, bueno, pues se combinaron esos dos factores para determinar un consenso en que la ley sea de ahora en adelante. Y eso es lo que pienso. Mi posición era de que no había irretroactividad de la ley y que todo lo que estuviese dentro de los 20 años del plazo de prescripción que señala el Código Civil serían operaciones que podrían ser perfectamente perseguibles a través de una acción de extinción de dominio. Algunos abogados dicen que hay una serie de leyes que están establecidas que no que coliden con la ley de extinción de dominio, pero que sí son repetitivas. ¿Esto no podría traer algún tipo de choque en los tribunales en un momento determinado? Bueno, realmente no, porque fíjate, el espacio natural de la extinción del derecho de propiedad, del decomiso,
de bienes producto de actividades delictivas, el espacio normal y natural es el proceso penal. Entonces las reglas del decomiso penal afectan y se refieren al proceso penal, pero el decomiso de la acción de extinción de dominio, ya hemos dicho, no es un decomiso penal, porque la extinción de dominio es una acción sui generis, una acción autónoma, separada, distinta del proceso penal. O sea, no es una acción de tipo penal, es una acción de naturaleza patrimonial que procura tutelar el correcto orden, el correcto funcionamiento del orden social. Un orden social que debe ser respetuoso de las normas. Y ya he dicho que cuando una adquisición ha sido el producto de una actividad ilícita, bueno, pues esa adquisición, ese contrato de adquisición está afectado por una causa ilícita que, repito, da lugar a que dentro de 20 años, a partir de su suscripción, pueda perseguirse su nulidad. En este caso es una nulidad que se persigue no ante un tribunal penal, o no en un proceso penal, quiero decir, sino en un proceso de una naturaleza distinta, que es el proceso de extinción de dominio. De manera que el decomiso en un caso y en el otro tienen ámbitos porque no debieran en lo absoluto dar lugar a ese tipo de confusión. Aquí hay un gran tema hacia adelante, es que de seguro el Ministerio Público tendrá que especializar, como ha pasado en otros países, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en distintos países que han adoptado leyes de extinción de dominio en América Latina, especializar áreas dentro del Ministerio Público. Como hoy día el Ministerio Público tiene un área especializada en el tema de la corrupción, en el tema del lavado de dinero, en el tema de la trata y tráfico de personas, en el tema de los delitos cibernéticos. Bueno, pues habrá un área específica dentro del Ministerio Público que estará especializado en los temas de extinción de dominio. Entonces, será necesario, es uno de los retos en este periodo de vacatio legis, que el Ministerio Público establezca unas políticas públicas de en cuáles casos hará uso de el decomiso de bienes a través del proceso penal y en cuáles casos hará uso de el decomiso de bienes a través de los juicios de extinción de dominio. De manera que uno y otro no chocan, porque si se está persiguiendo el decomiso del bien por la vía penal, es obvio que el Ministerio Público no va a ejercer la acción de extinción de dominio en relación al mismo bien y de manera paralela. Y no sería sí podría hacerlo, ya les he dicho que hay supuestos, es posible que, por ejemplo, la muerte extingue el proceso penal. Entonces, en el caso de la extinción de dominio, la muerte no impide el decomiso a través de la acción de extinción de dominio. O el caso que yo les mencionaba, la persona enjuiciada penalmente no se logra decomisar sus bienes porque la persona es descargada, porque se considera que las pruebas no fueron suficientes para hacer caer la presunción de inocencia y es descargado. Sin embargo, esas pruebas sí podrían ser suficientes desde el punto de vista de un juicio de extinción de dominio que, por ser de naturaleza no penal, no está sometida a unas reglas tan intensas desde el punto de vista de la consideración sobre la prueba tan exigente que tiene, porque hay una consecuencia restrictiva de libertad que no hay en los juicios de extinción de dominio que se tiene en el proceso penal. Entonces, esa parte realmente no me preocupa, porque son situaciones normales. De hecho, existen otros mecanismos en el ordenamiento jurídico, en el ámbito administrativo, el decomiso administrativo en determinados sectores, que se producen como consecuencia de acciones del ejercicio, por ejemplo, de la potestad sancionadora, que la potestad de sancionar que el legislador le otorga a determinados órganos de la administración pública. En determinados casos, bueno, pues el producto e instrumento utilizado en los mismos se ordena su decomiso, en algunos casos incluso con fines de destrucción de los mismos, porque están fuera del comercio, como puede ser el tema de las drogas, etcétera. De manera que no debe haber, esa sí no debe ser una parte de preocupación, porque es un Ministerio Público el que va a decidir cuál vía utilizar. Y aún utilizando el proceso penal, en muchos supuestos podrá aún no haber logrado por ese mecanismo, podrá sin embargo obtener la parte del decomiso de bienes a través de la acción de extinción de dominio, dada la naturaleza autónoma de la misma. No sería deseable de algún modo, alguna reforma, qué sé yo, que permita
una alianza funcional entre la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. En el pasado, la Cámara de Cuentas ha promovido hacia la justicia determinados casos, un buen número de casos, tengo entendido, que nunca han prosperado, porque los bloquean desde el Palacio Nacional. Estoy hablando de años atrás, tengo constancia de eso. Y bueno, si la Cámara de Cuentas puede, fiscalizando, como lo hace, ¿verdad?, el cumplimiento, la ejecución de los presupuestos, en fin, de las instituciones, la Cámara de Cuentas sería entonces un instrumento muy idóneo para que el Ministerio Público tenga bases para la acción. Sí, mira, no hay duda de que uno de los grandes déficits de la institucionalidad dominicana ha sido no haber podido contar con un eficiente sistema de control financiero estatal. Yo he dicho, hay declaraciones mías de hace 20, 25 años, que la Cámara de Cuentas ha sido históricamente una Cámara de Cuentos. Claro. Pero la apuesta tiene que ser hacia la institucionalidad. Históricamente ha dado mucho que desear también la calidad de los trabajos de auditoría que se realizan. Porque hay que entender algo. Aquí el nivel de institucionalidad tenemos que ir hacia el fortalecimiento, olvidarnos también de la politiquería que muchas veces domina el cambio, no ya de un gobierno, sino de un titular de una institución donde todo el personal técnico puede ser objeto de un barrido. La apuesta tiene que ser por institucionalizar una carrera administrativa en el campo de los órganos de control, que con un excelente sistema de retribución, de manera que los mejores peritos financieros, ¿no?, los mejores contadores y auditores puedan también ir a hacer carrera al sector público y no al sector privado. No solamente por tener un buen sistema retributivo, sino por también gozar de una gran garantía de estabilidad. Y esta tiene que ser una apuesta de futuro. Yo siempre he dicho que el motor de cambio más importante para la transformación de una cultura de lo público hacia lo ético es el fortalecimiento de los órganos de control, de la Cámara de Cuentas y del control interno a través de la Contraloría General de la República. Eso es clave. En la administración del presidente Hipólito Mejía se dio un gran paso cuando en los tiempos de don Federico Lalane José como Contralor General de la República, por cuanto los entes de fiscalización estaban muy lejos de las instituciones. Entonces, ningún ente de fiscalización puede fiscalizar todas las instituciones del Estado a la vez. Y por ello se creó en ese entonces las unidades de auditoría interna que dependían funcionalmente de la Contraloría General de la República. De manera que se procuraba con ello acercar la capacidad de fiscalización en un periodo más próximo a la realización del acto de la operación administrativa. Y con ello detectar más a tiempo, no 5, 6, 7, 8, 10 años después, las inconductas y las irregularidades que de una mala ejecución presupuestaria, de una mala gestión de lo público se hayan cometido. Entonces, ese modelo que pervive aún, que fue instaurado, insisto, en la administración del presidente Mejía entre 2000 y 2004, tiene que ser la apuesta, pero esto tiene que ser acompañado por este régimen, este sistema de protección, un sistema que estimule a los mejores peritos, a los mejores auditores a ir a lo público. Porque yo decía que el motor de cambio son estas instituciones, no solamente por esa cercanía que se da dentro del control, sino porque una de las atribuciones más importantes que tiene también los órganos de control, tanto la Cámara de Cuentas como la Contraloría General de la República como órganos de control interno, es la potestad de ejercer, una potestad de determinar la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos al margen de un proceso penal, establecer que como consecuencia de una actuación que vulnera todo el régimen de la administración financiera del Estado, le causa un perjuicio al erario público, al erario. Cuando se le causa ese perjuicio, la Cámara de Cuentas o la Contraloría están facultados para determinar, mire, usted ministro, usted subviceministro, usted director general, tal o cual, usted alcalde, usted directores de distrito, todo funcionario del Estado le puede declarar la responsabilidad por ese gasto incorrecto en que ha hecho incurrir a una institución del Estado. Y eso lo puede hacer un órgano de control. Ojalá. Porque los procesos penales son más lentos.
está en juego la libertad y otros valores y son más lentos. Entonces, el complemento, como usted dice, Colombo, es muy necesario. Es muy oportuno su comentario, porque lo que se está tratando de hacer con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, sin duda alguna, es ya casi 2 años de mandato, hay que reconocerlo. Nadie puede tener la mezquindad de no dejar de reconocer al presidente de la República el cumplimiento de un compromiso que él hizo, ¿entiendes? Claro. Un compromiso que lo mantiene, aún de que ya no es un novato en la presidencia de la República. Gracias. Y él sabe los riesgos y las consecuencias que implican ese tema de un Ministerio Público independiente. Entonces, esa apuesta también tiene que ser acompañada con el fortalecimiento de la capacidad del cumplimiento de sus tareas por parte de los órganos que ejercen el control financiero estatal. Olivo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una cátedra lo que tú has dado esta tarde aquí. Muchas gracias, es un honor para mí. Igual para nosotros. El doctor Olivo Rodríguez Huerta, quien fuera nuestro magnífico embajador en España. Y un abogado experto. Un abogado de primer orden. Claro. Vamos a la pausa, al regreso. Que hable la gente, que se exprese el pueblo.